Muy buenos días, ¿cómo se encuentran hoy? ¿Listos para el diagnóstico, o sea, para tratar del diagnóstico y el tratamiento de la hipernatremia? Correcto. El diagnóstico de hipernatremia se hace por la dosificación del sodio en plasma que se encuentra elevado, pero no conformarnos con un solo examen, debe repetirse para confirmar, porque a veces un solo examen puede tener en cuenta algunos otros aspectos que son errores de laboratorio y puede ser que nos esté dando una hipernatremia que realmente no existe. Por eso siempre debe confirmarse la cantidad de sodio existente en plasma antes de decir que estamos frente a un paciente con hipernatremia. No basta una sola medición. Además del sodio, pues debe estar elevada también la osmolaridad plasmática con una brecha osmótica normal. Son los tres criterios para hablar de hipernatremia. Sodio elevado en plasma, hiperosmolaridad y brecha osmótica normal, términos de los que hemos hablado en otras ocasiones. El paciente puede presentar manifestaciones de disfunción cerebral, que ya hemos hablado también que es lo más frecuente, pero a veces el paciente pues sencillamente no presenta síntomas. Está ingresado, le hacemos una dosificación de sodio en sangre, en plasma, y nos encontramos que está elevado. Cuidado, puede haber aumento de la cantidad total de sodio en plasma con hipervolemia, pero los mecanismos compensatorios, la ley de la isosmolaridad, hace que salga agua del intersticio y de las células y entonces restablece la tonicidad. Y el sodio medido en sangre puede ser normal, pero el paciente tiene una hipervolemia y tiene algunos síntomas que sugieren la presencia de hipernatremia, aunque el sodio en plasma esté normal. Esto ocurre, o casi normal, porque generalmente no se normaliza de todo, pero esto ocurre cuando la ley de la isosmolaridad hace que salga agua del intersticio primero y de las células después. Aparecen los síntomas de la hipernatremia, pero el sodio en plasma o bien no está elevado o bien la elevación es discreta. Esto se debe a la compensación. En estos casos predominan las señales de hipervolemia y por estas señales de hipervolemia puede sospecharse una hipernatremia, aunque el sodio en plasma, repito, no esté muy elevado o no esté elevado. El diagnóstico se hace por sodio en plasma elevado, repito, aumento de osmolaridad plasmática y brecha osmótica normal. Son los elementos para el diagnóstico, con síntomas o sin síntomas, con hipervolemia o sin hipervolemia. La hipernatremia puede ser hipervolémica, como ya hemos mencionado, pero puede ser también normovolémica o incluso hipovolémica. Signos clínicos de hipervolemia como edema, hipertensión arterial, muchas veces sed, con dosificación del sodio en plasma y osmolaridad normales o poco elevada. Salvo raras excepciones, se trata de una hipernatremia con compensación de la hipertonicidad por la salida de líquido de células y deshidratación celular. Repito, para aclarar un poquito más bien, Si existen signos de hipervolemia como edema, hipertensión arterial y muchas veces acompañado de sed, aunque el sodio en plasma esté normal, debe sospecharse fuertemente la presencia de una hipernatremia, fuertemente. El diagnóstico de la causa se hace por las manifestaciones clínicas y el interrogatorio del paciente. Siempre debe hacerse el diagnóstico de la causa, no lo olvide. De las causas ya hablamos. El uso de diuréticos, sobre todo diuréticos de Lassa u osmóticos, es una causa importante de hipernatremia, como ya hemos hablado. No ocurre lo mismo con los diuréticos tipo tiacida, como la clortalidona, la hidroclorotiacida. ¿Por qué? Lo hablamos, pero lo repito. Disculpen que repita tanto, ¿no? Porque los diuréticos de Lassa hacen que salga agua en grandes cantidades, pero poco sodio. Y los diuréticos tiacídicos son natriuréticos, o sea, expulsan mucho sodio y el agua acompaña el sodio. Por eso es más frecuente, o se presenta, podemos decir así, la hipernatremia en el uso de diuréticos de Lassa y es muy rara, por no decir que no existe, en el uso de diuréticos tiacídicos. Los diuréticos de Lassa también se caracterizan por eliminar sodio, cloro, potasio y magnesio, con eliminación de cantidades importantes de agua. Cuando hacemos dosificación de estos elementos en sangre nos encontramos que el sodio está elevado, porque se ha eliminado más agua que sodio, pero también puede haber trastornos en cuanto a la cantidad de potasio y la de cloro. Habitualmente producen hiponatremia, pero la pérdida masiva de agua con ingesta normal de sodio, que es lo que hace que aparezca hipernatremia, incluso excesiva de sodio, como con comidas, bebidas, energizantes, etc., pues hace que las personas presenten hipernatremia. El uso de diuréticos de Lassa, repito, puede producir hiponatremia cuando se repone el agua, pero no se repone tanto el sodio, pero puede producir hipernatremia cuando la reposición se hace con líquidos ricos en sodio y con comidas.
y esto es lo más frecuente también, o sea, es frecuente también. Por tanto, los diuréticos de Lassa pueden producir hiponatremia o pueden producir hipernatremia, dependiendo de la reposición que se haga de agua o de electrolitos en cuanto a la dieta de la persona. Hay personas que dicen, no voy a tomar agua, lo que voy a tomar es refresco, voy a tomar soda, voy a tomar esto, y entonces la hipernatremia está presente. Los que solamente toman agua, se presenta hiponatremia. Muchos de estos pacientes, sobre todo ancianos, beben poca agua, y esto puede hacer que la recuperación insuficiente de agua sea la causa de la hipernatremia. La utilización de diuréticos de Lassa en ancianos debe hacerse con mucho cuidado. Ancianos mayores de 60 años, ¿no? Ya estoy incluido. Los diuréticos de Lassa excretan mucha agua. Son diuréticos que eliminan también un poco de sodio, pero sobre todo mucha agua. Y en estos casos es más frecuente la aparición de hipernatremia con normovolemia, no con hipovolemia, ni con hipervolemia, pero puede aparecer también. En caso de estar utilizando diuréticos de Lassa, se debe precisar cuáles y a qué dosis. La furosemida es más utilizado, o sea, en pacientes que toman furosemida, sobre todo ancianos, puede presentarse cualquiera de estos cuadros clínicos de trastorno del sodio. Y tenemos que tener presente en cualquiera de estos cuadros clínicos que la utilización de diuréticos de Lassa, sobre todo en ancianos, puede ser la causa de ellos, dependiendo de la reposición de líquidos que se haga, cuál sea la composición de los líquidos con los que se reponen. Los diuréticos osmóticos como el manitol se utilizan muy poco y por lo general en pacientes hospitalizados con tratamiento de edema cerebral o en la profilaxis del edema en pacientes con traumas de cráneo, pacientes con lesiones de otro tipo también neurológicas, como por ejemplo operaciones, intervenciones quirúrgicas, neuroquirúrgicas, etc. Estos diuréticos eliminan sobre todo agua porque su mecanismo de acción es aumentar la osmolaridad plasmática, estimular los mecanismos de compensación y hacer que se aumente la diuresis. Ellos, ¿qué puede pasar también? Que eliminen mucho líquido y entonces esta gran cantidad de líquido eliminado hace que se elimine menos sodio. Eliminarse menos sodio puede favorecer la aparición de una hipernatremia también. Cuando se interrumpe un paciente con hipernatremia, debemos tener presente preguntar por pérdidas excesivas de líquido. Por ejemplo, sudoración es poco frecuente porque las causas son en climas muy húmedos, muy cálidos, pero siempre hay que tenerla presente. Pregúntele cómo usted está sudando mucho. Usted está expuesto a temperaturas elevadas, por ejemplo, trabaja en un horno, en una panadería, en una herrería, en lugares de temperaturas muy elevadas, o trabaja en centros industriales con calor, con mucho calor, porque también una causa de hipernatremia pueden ser las pérdidas de agua excesivas por la sudoración. Los vómitos y la diarrea son otra causa importante cuando no se repone suficiente agua, pero sí se repone soluto. Por ejemplo, el paciente tiene vómito y diarrea, y entonces, ¿qué pasa? Le damos soluciones líquidas ricas en sal, pero no le damos la suficiente cantidad de agua. O le hacemos una reposición en sangre por cloruro de sodio 0,9%, pero en cantidades muy grandes y el paciente entonces puede presentar hipernatremia. Son posibilidades. Debe preguntarse qué cantidad de líquido usted ha ingerido, orina mucho, orina poco, tiene sensación de sed, son preguntas habituales. Las causas de hipernatremia hipovolémica o normovolémica son fundamentalmente el uso de diuréticos de Lassa u osmóticos, la sudoración excesiva, los vómitos y las diarreas, resumiendo. En caso de hipernatremia hipervolémica, que ya mencionamos al principio que debe tener edema e hipertensión, la causa puede ser la administración de soluciones de sodio por vía oral en personas que toman muchas bebidas energéticas o la administración de sodio en cantidades importantes por vía intravenosa en pacientes hospitalizados. Son las dos causas más importantes. En estos casos puede haber un aumento del volumen de líquido cefalorraquídeo y puede producir un aumento de la presión intracraneal. Y estos síntomas a veces pueden confundir. Para el diagnóstico de hipernatremia es muy importante la medición de la osmolaridad plasmática, la medición en orina, disculpe, la plasmática habíamos mencionado. Medirla, o sea, calcular la osmolaridad en orina es muy fácil si contamos con un densímetro urinario. El densímetro lo puede llevar en el bolsillo. En los años 80, a finales de los años 80, principios de los 90, yo tenía un densímetro y trabajaba en una sala de cuidados intermedios, pacientes de cerebrovasculares, y entonces medía la densidad urinaria con una gran frecuencia. Y al medir la densidad urinaria podía calcular la osmolaridad en orina. ¿Cómo se hace esto? Simplemente, ya le dije, al pie de la cama del paciente se toma un poquito de la orina de este paciente y se mide con un densímetro. Ya tenemos el densímetro, tenemos la densidad urinaria, entonces la densidad urinaria generalmente es 1016, 1018. ¿Qué hacemos ahí? Le restamos 1000, la dejamos nada más en la cifra mínima esta
y a esa la multiplicamos por 35 miliosmol por kilogramo, 35 miliosmol por 35. Y entonces esta osmolaridad por 35 nos va a dar la osmolaridad, o sea, la densidad urinaria menos 1000, ahí está la fórmula, multiplicada por 35 nos va a dar la cantidad de miliosmoles por kilogramo de orina que está excretándose. Si la densidad urinaria es de 1018, la densidad urinaria normal, entonces vamos a restarle 1000, nos quedan 18, vamos a multiplicarlo por 35 y el cálculo nos da 630. Estos son 630 miliosmol por litro de orina o por kilogramo de orina, pero generalmente es mejor hablar de litro que de kilogramo. ¿Y cuál es el valor normal? Entre 50 y 1200. Así que está dentro del valor normal. Tenemos una densidad urinaria normal con una osmolaridad urinaria calculada normal. La osmolaridad urinaria es muy útil y su amplitud de valor está dada por la capacidad que es variable de los riñones. Los riñones pueden concentrar más o menos y esto hace que varíe un poco la densidad urinaria. La osmolaridad urinaria normal depende de la capacidad de concentración de los riñones en un momento determinado o la necesidad de concentración de orina por los riñones en un momento determinado. Pero cuando ya la vemos muy elevada, por encima de 1200 miliosmol por litro de orina, o la vemos muy por debajo, bueno, pues ya tenemos un referente diferente. Cuando tenemos una poliuria, en caso de insuficiencia renal, la poliuria, fase poliúrica, vamos a encontrarnos que está por debajo de 50 porque el riñón no puede concentrar. En caso de hipernatremia en pacientes que no padecen de enfermedad renal, la osmolaridad urinaria debe estar elevada, mayor de 1200 miliosmol por litro. ¿Por qué? Por lo que ya decíamos, el riñón concentra, tiene que eliminar mucho sodio, elimina mucho sodio y el sodio arrastra agua. Entonces va a tener una osmolaridad urinaria elevada. Pacientes con función renal normal, la cantidad de orina en ellos es escasa, tratan de retener agua pero eliminan sodio y alrededor de unos 500 mililitros a un litro, cuando más en 24 horas, generalmente alrededor de los 500 mililitros, siempre más de 500 que es lo mínimo normal, ¿no? Las orinas son escasas y densas, solo de mirarlas nos damos cuenta que está densa. Entonces, ¿qué vamos a pensar? Hipernatremia con riñones funcionales, riñones que funcionan bien, porque la hipertonía activa la liberación de hormona antidiurética por la hipófisis y la orina se elimina en menor cantidad con agua, pero más concentrada. Objetivo, retener agua y disminuir la hiperosmolaridad plasmática. En caso de hipernatremia hipovolémica, que es la más frecuente, las causas pueden ser renales, pero también pueden ser extrarrenales, tenerlo en cuenta. Tenemos un paciente ahora con una hipernatremia comprobada. Se presenta poliuria, presenta ese paciente poliuria, está orinando mucho, y la osmolaridad urinaria calculada es menor de 100 miliosmoles por kilogramo, por litro de orina. Hablamos que hasta 50 puede ser normal, pero en este caso tenemos poliuria marcada y osmolaridad menor de 100. ¿Qué nos está diciendo esto? Riñones que eliminan mucha agua y no pueden concentrar la orina. Riñones que han perdido capacidad de concentrar orina. Fase poliúrica de insuficiencia renal por enfermedades renales intrínsecas, efecto de diurético o la fase de recuperación de insuficiencia renal aguda. Son las tres grandes posibilidades. En pacientes que presentan osmolaridad urinaria menor de 100 a 200 milosmol por litro de orina, con aumento del sodio en plasma, esa hipernatremia con hiposmolaridad urinaria, o en pacientes con una diuresis superior a 3 litros por día, o sea, orinan más de 3 litros por día, y la osmolaridad urinaria es menor de 600 miliosmol por litro, lo más probable, una diabetes insípida. Repito para que quede claro, osmolaridad urinaria menor de 100 a 200 miliosmol por litro, con aumento del sodio en plasma, es una posibilidad. O en pacientes que están orinando más de 3 litros por día y la osmolaridad urinaria es de 600 miliosmol, o sea, por debajo de 600 miliosmol por litro, estamos en presencia de un paciente con una diabetes insípida hasta que se demuestre lo contrario. Si la excreción de orina, la cantidad de orina, o sea, la cantidad de sodio, la cantidad de osmoles en orina supera los 1000, más de 1000 osmoles en orina, puede tener 1000, 1100, 1200, que es normal, pero puede tener más de 1200 también, nos está hablando de una diuresis osmótica. Diuresis con necesidad, con osmolaridad urinaria por encima de 1000, pensar siempre en diuresis osmótica. En este caso, medir glucosa y medir urea en orina, porque puede ser una hiperglicemia, que es lo más frecuente, y en la hiperglicemia aparece una diuresis osmótica. A no ser que sean pacientes también que están utilizando mannitol endovenoso.
Una precaución a tener en cuenta es cuando se presenta diuresis mayor de 3.000 mililitros por 24 horas, con densidad urinaria mayor de 300 milimol por kilogramo, porque esto indica poliuria osmótica y nos obliga a buscar solutos fuera de la orina. Diuresis mayor de 3 litros por día y densidad urinaria mayor de 300. ¿Qué está pasando? El riñón no tiene que concentrarse, está eliminando mucho líquido, pero hay que buscar dónde están los solutos. ¿Por qué está orinando tanto? A pesar de que la densidad urinaria, la osmolaridad urinaria no está tan elevada, pero tampoco está baja. Hay que buscar qué está pasando ahí. ¿Dónde están los solutos? ¿Cuáles son? Ya no es sodio, ahí hay otra cosa. Si estos solutos son electrolitos, por ejemplo, sodio o potasio, lo más probable es que les esté administrando una dosis excesiva de sodio o de potasio en las soluciones administradas al paciente. Si los electrolitos en orina están normales, medir glucosa y urea. ¿Por qué? En orina. Porque puede deberse a diabetes o a dieta con exceso de proteína. Esto ocurre también en personas que piensan que la proteína es buena, podemos comer toda proteína que queramos. No, recuerden, hay varios aspectos que pueden ser un problema. Uno de ellos es el catabolismo de las proteínas, que va a producir urea, va a producir ácido úrico y puede producir o facilitar la aparición de crisis de gota, o también puede aparecer una diuresis osmótica por estas causas. Otra posibilidad, los diuréticos osmóticos. Hay que preguntar siempre esto. Aquí en este cuadro podemos observar una serie de posibilidades, son 6 posibilidades diferentes. En todas ellas el sodio en plasma está elevado, o sea, todos son casos de hipernatremia. Pero ¿cómo hacemos el diagnóstico de la causa? El primer caso, tenemos una osmolaridad urinaria superior a 1200 miliosmol por litro. Es una osmolaridad elevada. La diuresis está alrededor de 500 miliosmol por litro. Un poquito más generalmente, porque 500 es el límite mínimo de funcionamiento normal. La capacidad de concentración renal está normal, o sea, no hay insuficiencia renal. ¿Cuál es el diagnóstico de este caso? Hipernatremia con riñones funcionales. Y entonces, bueno, son las causas de hipernatremia puras que hemos hablado de todas ellas ya. El segundo caso, tenemos sodio en plasma elevado, desde luego. La osmolaridad plasmática está por debajo de 100 miliosmoles por litro. La orina está por encima de 2 litros en 24 horas. El riñón no está concentrándose, encontramos creatinina elevada, urea elevada. Es una enfermedad renal o abuso de diurético. Y puede ser también bueno que la urea, en este caso, lo que nos va a dar el diagnóstico es este. Está la creatinina elevada, es una enfermedad renal. Está la creatinina normal, vigilar el abuso de diurético. La tercera opción, la osmolaridad urinaria está entre 100, menor de 100 a 200, o sea, entre 100 y 200 miliosmoles por litro. El volumen de orina es normal, o sea, de 500 a 1500 ml. En este caso, pensar en diabetes insípida es una posibilidad, que es una diabetes insípida que todavía no tiene muchas manifestaciones, pero ya está ahí. Si es el mismo caso, con sodio en plasma elevado, pero la osmolaridad plasmática es menor de 500 miliosmol por litro, con una diuresis mayor de 3 litros por día, es una diabetes insípida. Esa es la verdadera causa. Si tenemos entonces un paciente con sodio elevado y con una osmolaridad mayor de 1000, hay que medir glucosa y urea. ¿Y cómo está la glucosa y urea? Si están elevadas, ya tiene el diagnóstico, porque esta es una diuresis osmótica. Y si están normales, bueno, pues a buscar otros solutos que puede estar aquí también. Si la osmolaridad urinaria es mayor de 300, pero la diuresis es mayor de 3 litros en 24 horas, buscar solutos en orina. Es una hipernatremia por una hiperosmolaridad producida por solutos que no son el sodio, que están sustituyendo el sodio en la eliminación renal y que por eso la orina es tan abundante y también tiene una osmolaridad normal. Buscar solutos, no sodio, no glucosa, no urea. En todo paciente con valores de sodio elevados en plasma, hipernatremia, debe realizarse un examen neurológico completo para detectar lesiones neuronales, que generalmente son secundarias a la hipernatremia. Se debe medir la cantidad de orina excretada a las 24 horas y la osmolaridad urinaria y plasmática. Por todo lo que hemos hablado hasta ahora. Bueno, y por hoy terminamos. El próximo programa les presentaré un algoritmo para el diagnóstico de hipernatremia y hablaremos de tratamiento. Hasta entonces. Nos vemos.